junto al maestro me quiero sentar, decir que le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Hola hermanos, buenas tardes. Sean nuevamente bienvenidos en este domingo 16 de agosto 2020 y tenemos la bendición de reunirnos nuevamente para adorar, para alabar, para congregarnos a través de este medio, para compartir el mensaje que el Señor tiene esta semana para su iglesia de Viveros y para cada uno de aquellos que pueda participar de este mensaje. Pero vamos a iniciar poniéndonos en manos del Señor y pues te pido, hermano, que ahí en el lugar donde estés puedas inclinar tu rostro y me acompañes en esta breve oración. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este tiempo y le pedimos, Padre, que usted siga guiando nuestro corazón. Sabemos, Padre, que la situación en general todavía se mantiene con las situaciones de los contagios, con la situación, Padre, de esta contingencia, pero cada vez podemos ver que las actividades se van retomando y queremos pedirle, Señor, que como iglesia seamos testigos, Señor, de aquellos que aún no le conocen, teniendo siempre una palabra de bendición para usted en nuestras bocas. Queremos identificarnos con el rey David, Señor, que en este Salmo 34, él afirma, Señor, que estará de constante la bendición hacia usted. Señor, bendiga a su iglesia de Viveros y guíenos en este tiempo. Se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Dios Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Pues bien, hermanos, el tema en esta tarde es bendeciré a mi Dios, ahí en el Salmo número 34, y vamos a compartir este salmo que el rey David escribe, inspirado por el Señor, cuando se encontraba en un momento muy complicado, huyendo de Saúl, habiendo buscado refugio en Gat, en la tierra de los filisteos, y finalmente yendo a parar a la cueva de Adulam, en la que junto con otros hombres, 400, dice el primer libro de Samuel, hombres afligidos, hombres que estaban en dificultades, pues estando allí en que para él pudiera representar un refugio en esta búsqueda encarnizada que hacía Saúl para poder acabar con su vida, él encuentra refugio, parece que en la cueva de Adulam, pero vamos a ver en este salmo que el verdadero refugio que siempre pudo encontrar el rey David fue a nuestro Dios. Por eso el mensaje en esta tarde de este domingo es bendeciré a mi Dios, porque Él es mi verdadero refugio. Los salmos que representan una gran riqueza, porque podemos encontrar ahí cinco libros contiene el Salterio, y podemos encontrar un salmo para cada una de las situaciones humanas, como puede ser tiempos de angustia, pero también tiempos de mucha fe. Aún en cada una de las circunstancias que el salmista expresa en estos 150 salmos, va a quedar de manifiesto su fe en Dios. Y como lo establece también el rey David, la bendición de continuo para nuestro Dios. También hay salmos de súplica, salmos de lamento, salmos de gozo, de alabanza, salmos en los que queda evidente que se está enfrentando una tragedia. Encontramos entonces en estos salmos todas las condiciones que hay en la condición humana, y en todas podemos ver que hay una búsqueda y una bendición para nuestro Dios. Quiero compartirte, hermano, amigo, que hay algunos salmos que inician tomando en cuenta
la tradición hebrea y también su manera de pensar de atrás hacia adelante. ¿Qué es esto? Por ejemplo, este Salmo 34 es uno de ellos, en el que parece que el versículo 1, no parece, en el versículo 1 y 2, Rey David establece la conclusión. Acompáñame ahí en tu Biblia, dice la versión Reina Valera, acerca de bendecir a nuestro Dios, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y ya el resto, 22 versículos, los 20 restantes, nos va a llevar el rey David a poder entender cómo él pudo albergar en su corazón esta decisión de bendecir a Dios y bendecirlo de continuo. Y vamos a estar compartiendo este precioso salmo, como todos los salmos, como toda la palabra, y vamos a hacerlo paso a paso, viendo la bendición que es para nosotros bendecir a nuestro Dios y hacerlo constantemente. Y te hago una pregunta, hermano: ¿será posible que teniendo tantas actividades, teniendo tantas responsabilidades, teniendo ahora incluso que invertir, algunos dicen que menos tiempo los que están trabajando en casa, pero se ha comprobado que trabajar en casa requiere más tiempo, que hay mayor demanda, que hay mayor exigencia? Los traslados también ahora son un poquito más complicados por los cuidados que debemos de tener. Entonces, ¿sobrará tiempo? ¿Será un planteamiento correcto que el tiempo que nos sobre se lo dediquemos a Dios? ¿O será acaso que debemos de atender el llamado que hace el rey David a estar bendiciendo constantemente? Yo no sé, lo he compartido también. Yo no sé cómo eran los tiempos en los que tú, si ya eres casado o si tienes un pretendiente, una pretendienta, ¿cada cuándo le recuerdas? Yo creo que cuando estamos en esta etapa, pues aún estemos muy ocupados, esa persona que ha ganado nuestro corazón, nuestra atención, pues está así. Estamos de constante pensando en ella, pues nosotros tenemos que reconocer que estamos enamorados de nuestro Dios, y es lo que expresa el rey David, que tenemos que estar bendiciéndolo de manera constante. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que estarlo bendiciendo? Pues vamos a ver a lo largo de este salmo los motivos que el autor de este bello salmo ahora comparte con nosotros. Vivir con Dios, bendiciéndolo siempre en nuestra alma, por supuesto que es posible. Y vamos a ver en primer lugar que el salmista establece que él ha decidido bendecir a Dios en todo tiempo. Punto número 1, este salmo nos llama a bendecir a Dios en todo tiempo. Bendecirá mi alma, dice el salmista, bendecirá mi alma en todo tiempo. En Jehová se gloriará mi alma, su alabanza estará de continuo en mi boca, y bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y vamos a iniciar desde el verso final, verso 22, y vamos a ir en un camino que va a progresar a la inversa, ahora para ir encontrando por qué David decidió bendecir a Dios, y hoy nos llama el Señor a través de su palabra a que aceptemos, animados, a bendecirlo en todo tiempo. Verso 22 nos da el primer y más grande motivo por el que necesitamos bendecir y podemos bendecir a Dios. Dice verso 22 que el Señor, que Jehová, ha comprado, redime el alma de sus siervos, y ya no serán condenados todos aquellos que en Dios confían. El primer motivo que tú y yo también podemos identificarnos con el rey David para bendecirlo continuamente es porque nos ha rescatado, porque en verdad que ha cambiado grandemente nuestra vida, y también porque eso es lo que nos capacita,
lo que nos da la posibilidad de vivir bendiciendo a nuestro Dios en todo momento, en cualquier circunstancia, porque nos da el 21 el contraste. ¿Quién no tiene la posibilidad de bendecir a Dios en todo tiempo? Dice el salmista en el verso 21 que matará al malo su maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Entonces encontramos una imposibilidad para no bendecir a Dios. Todo aquel que no ha sido redimido tiene su atención y surge en su corazón una imposibilidad para bendecir a Dios continuamente, y muchos de los que aún no conocen al Señor llegan a bendecirlo ocasionalmente cuando aparece una necesidad, cuando algo funciona bien, pero es muy difícil, es imposible que alguien que no haya sido rescatado por el Señor pueda bendecirlo continuamente. También allí, en el versículo 16 de este salmo, nos dice algo que necesitamos entenderlo de una manera amorosa. Dice la palabra que la ira de Jehová está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. En la semana, en nuestro devocional del día jueves, teníamos la meditación de la porción que está en la primera carta de Pedro. Acompáñame ahí, hermano. Y no es el propósito ni de la palabra ni el mío, por supuesto, el poder establecer un juicio. Lo compartíamos en semanas anteriores, que aquellos que no conocen del Señor porque o no se les ha compartido el Evangelio o porque no han decidido inclinar su corazón a Él, ya están condenados, y que el amor del Señor por ellos también se manifestó en la cruz. Pero la palabra establece una diferencia. Aquellos que hemos recibido al Señor Jesús estamos capacitados para enfrentar este tiempo, y haciéndolo bendiciendo al Señor, no así los que no le conocen. ¿Por qué? Porque de manera voluntaria se ponen fuera de las bendiciones que el Señor ha dispuesto para los que le temen. Acompáñame, primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver este contraste que la palabra establece, no con el afán en ningún momento de añadir juicio sobre lo que ya hay, sino antes bien para llevar a estas personas que aún no conocen del Señor en nuestras oraciones. Y un poquito más adelante vamos a ver también que estamos comprometidos a hacer algo además de la oración por ellos. Primera de Pedro capítulo 3 verso 12 dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pedro completamente concuerda con David. Conocía al mismo Dios y le servía al mismo Dios y proclamaba al mismo Dios. Continúa el verso 12 de 1 de Pedro 3, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, hay una imposibilidad para poder bendecir a Dios y hacerlo continuamente, es solamente no habiéndole conocido. Primer motivo que establece David para bendecir a Dios continuamente es porque nos ha rescatado, porque es una manifestación de gratitud. En ningún momento podemos ver como un pago, como que podamos negociar con el Señor, porque tú me bendices, entonces yo te bendigo. No, sino esa facultad, esa posibilidad de vivir bendiciendo a Dios. Incluso recuerdo que se ha cuestionado si nosotros estamos en la posibilidad de bendecir a Dios. Bueno, pues este salmo es la respuesta. David nos llama a que estemos bendiciendo a Dios continuamente. Segundo motivo, dice la palabra en el verso 19 y 20, segundo motivo para vivir bendiciendo a Dios continuamente, 19 y 20, nos dice que muchas
son las aflicciones de los hijos de Dios, de los que hemos sido justificados por fe. Pero de todas ellas nos ha de librar nuestro Señor. Él guardará todos nuestros huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Segundo motivo para bendecir al Señor es que tenemos aflicciones. Qué maravilloso poder conocer la palabra y saber que es completamente verdadera. La Biblia no esconde que los hijos de Dios llegamos a enfrentar aflicciones y además muchas, pero que de todas ellas el Señor nos ha de librar. Dice también en el versículo 4 y verso 6, ahí en este salmo: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, dice el rey David, y ahora nosotros podemos también clamar, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. La Biblia es realista. La Biblia reconoce que la iglesia llegamos a enfrentar dificultades, problemas, angustias, temores, pero de todos ellos el Señor nos bendice librándonos. También la Biblia es puntual, hermano, y lo establece también el rey David en este salmo, y es motivo de su bendición, porque en ningún momento ningún hijo de Dios pide que las pruebas no vengan. En ningún momento, ni David ni ninguno de los hombres que decidieron por fe caminar con el Señor piden que no vengan dificultades. Cuando es la voluntad del Señor, estas van a venir y tienen un propósito, pero lo que es indispensable clamar al Señor, como dice David, es que en medio de la angustia, en medio del Señor, en medio de la tormenta, el Señor nos va a librar. Qué importante. Estos versículos nos dicen que bendeciremos constantemente al Señor, porque aun cuando estemos atribulados, aun cuando estemos temerosos, aun cuando estemos en medio de esa situación tan complicada, de allí el Señor nos va a salvar, nos va a librar. Yo recuerdo en un tiempo de capacitación que teníamos plantando iglesias, compartíamos un video en el que se llegaba al punto de hacer el llamado a la audiencia, a los que se les estaba compartiendo. Era un campo de verano, recuerdo que terminábamos con un video y se hacía este llamado a través del video, que cuando el ser humano, cuando la sociedad, o como en este caso, el mundo completo, podemos enfrentar la enfermedad y la muerte, es indudable que el ser humano tiene que reconocer que somos muy limitados y que si en alguien vamos a encontrar esperanza y una salida a esta situación, es en Dios. Cuando enfrentamos muerte y cuando enfrentamos enfermedad, el hombre reconoce que en él no está la posibilidad, ni aún en la ciencia. Y hoy lo podemos ver. Y hoy yo creo y estoy convencido, Iglesia de Viveros, hermanos, que hoy tú y yo estamos en la mejor condición de poder bendecir al Señor, porque hasta el día de hoy el Señor nos ha librado. Y no por alguna aptitud nuestra, sino porque su voluntad así se ha manifestado, porque Él nos ha bendecido. Y no es que si ya nos hubiera llamado a su presencia no pudiéramos bendecirlo, estaríamos en la gloria y bendiciéndolo continuamente. Pero tenemos que reconocer que si hasta el día de hoy el Señor nos permite permanecer en esta tierra, es con un propósito, y este se nos va a hacer más claro cuando vivamos bendiciéndolo de continuo. También el salmista, rey David, nos dice en el verso 18, otro motivo más para vivir bendiciendo al Señor. Versículo 18, cercano está Jehová. ¿A quiénes?
a los quebrantados de corazón, y también Él salva a los contritos de espíritu. Otro motivo más que enumera el rey David para poder estar bendiciendo al Señor, porque si nosotros reconocemos y nos atenemos a todas estas bendiciones, la única respuesta que puede haber de parte nuestra a nuestro Dios es una bendición de continuo, porque Él está cerca a los que hemos decidido quebrantar nuestro corazón, rendirnos, abrir por completo nuestro corazón y decirle: Señor, aquí está mi corazón, te pertenece. Otro motivo más, porque el Señor está cerca. Verso 17, porque el Señor escucha nuestras oraciones. Dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Nuevamente. Y mira que el rey David estaba en una cueva, perseguido, y acompañado de otros que estaban en situación similar a la de él o más complicada. Y otro motivo más en esta situación tan difícil, y el rey David bendiciendo al Señor. Claman los justos y el Señor oye y los libra. Ora la iglesia y el Señor en el nombre de Jesús nos escucha y en el nombre de Jesús nos responde. ¿Cómo no vivir bendiciendo al Señor continuamente? Versículo 15. Otro motivo más. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Mira, hermano, qué bendición, qué gozo, qué alegría saber que los ojos de nuestro Señor están sobre nosotros. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mira, si bendecir a nuestro Señor quiere decir que vivamos atentos a Él, no será otra cosa más que imitarlo, porque Él vive atento a nosotros. Sus ojos, sus oídos, todo está atento a nosotros. Por eso el rey David, convencido, aún estando en la más grande aflicción, clamaba: bendeciré a Dios en todo tiempo. Y en el verso 14, verso 7, hermanos, verso 7. Hay más motivos, pero vamos a quedarnos con el 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y además los defiende. Otro motivo más que el rey David nos comparte para vivir bendiciendo continuamente al Señor. Y testimonios tenemos de sobra. Eliseo enfrentando a una multitud queriendo acabar con él, y su siervo pidiendo ayuda, y el Señor pidiéndole al Señor que le abriera los ojos para que pudiera ver la multitud de ángeles que estaban con ellos. También es bueno recordar a los 3 amigos de Daniel, estando en el horno de fuego, y siendo 3, había la silueta de 4. Parecía que había 4. Habían 4, no parecía. Había 4 en el horno de fuego. Y cuando nosotros encontramos al ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le tememos, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente acampa, sino que también nos defiende. ¿Cuántos motivos encontró? Y seguramente tú y yo somos testigos de que hay mucho más motivos para vivir bendiciendo continuamente a nuestro Dios. Porque Él nos ha comprado, porque Él ha pagado a precio de sangre ese rescate que efectuó por nosotros, porque éramos esclavos cuando vivíamos en el pecado. Pero ahora esta salvación nos capacita para vivir de una manera diferente
y para vivir bendiciendo continuamente a nuestro Dios. Por eso el rey David afirma: bendeciré a mi Dios y lo haré continuamente, porque estoy enamorado de mi Dios. Y mira, quiero compartirte también en esta tarde que si no hubiera estado enfrentando todas estas dificultades, este salmo no se hubiera escrito. Si no hubiera estado perseguido por Saúl, si no estuviera escapando también de la manera que él lo estableció, ¿verdad? De el rey de los filisteos, habiendo llegado a la cueva, pues este salmo no se hubiera escrito. Y esto nos sirve para que nosotros también podamos plantearnos qué de todo esto que está sucediendo el Señor me está mostrando para que yo bendiga su nombre y lo haga continuamente. Ese es un tiempo, siempre será un tiempo propicio para bendecir continuamente el nombre de nuestro Señor. El nombre de nuestro Señor y Dios, Cristo Jesús. ¿Cuánto nos ha escuchado? ¿Cuánto nos ha cuidado? No solamente durante esta pandemia, sino durante toda nuestra vida. ¿Cuánto nos ha provisto? ¿Cuánto ha hecho por nosotros? ¿Qué falta? ¿Qué le falta al Señor que haga por nosotros si, lo más importante, envió a su Hijo para que muriera en una cruz, para podernos rescatar y para podernos llamar a vivir bendiciéndolo continuamente? Este es el primer punto. Dice el rey David: bendeciré a mi Dios y lo haré continuamente, porque lleno estoy de sus bendiciones. Aún en medio de la más grande dificultad, aún en medio de la más grande angustia, bendeciré a mi Dios continuamente. Y en segundo lugar, el llamado que hace el rey David, el Señor a través del rey David, es animar a otros a que bendigan a Dios. Y yo creo que este tiempo ha sido también un gran instrumento que el Señor ha puesto en nuestras manos. Cuando estamos allí, Iglesia de Viveros, en nuestro devocional, en nuestro tiempo, en nuestros 30 días de oración, cuando estamos los domingos por la tarde en la oración, los miércoles a las 7 de la noche, solamente por mencionar algunas oportunidades en la mesa o en el lugar en el que nosotros tengamos para compartir con nuestra familia. Qué gran oportunidad para bendecir a nuestro Dios y animar a nuestros seres queridos, aún entre nosotros como hermanos, a bendecir a nuestro Dios continuamente. Y lo hace de una manera tan sencilla que nos anima el rey David en este salmo. Bendecir al Señor, bendecir a nuestro Dios, animando a otros a que también lo hagan. Y vuelvo a retomar la ocasión: el rey David en una cueva, perseguido por Saúl, por el rey Saúl, pero con 400 hombres. Acompáñame ahí al primer libro de Samuel, capítulo 22, para poder ver dónde se encontraba. ¿Cómo era posible que el rey David pudiera estar bendiciendo a Dios en todo? Seguramente estaba en una playa, seguramente estaba pasándola muy bien. Y dice la palabra del Señor en este primer libro de Samuel, capítulo 22, versos 1 y 2, dice que yéndose de Gat, habiendo dejado atrás a Aquis, a quien dice el Salmo 34, Abimelech, es solamente un título que se les daba al rey de Gat. Dice que dejándolo atrás, después de que se hizo pasar por un loco, dice que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a acompañarlo, y además vinieron junto con él. Esta expresión donde dice todos es una figura, es una hipérbole, es una exageración, pero muchos hombres afligidos, endeudados, amargados de espíritu, llegaron con él y él fue hecho jefe. Y estos eran 400 hombres, o sea, no eran hombres que estuvieran en la mejor condición.
nuevamente, estaban con David afligidos, endeudados y muchos amargados en su corazón. Y estos llegaron. Y David, bendiciendo al Señor, tenía otra gran oportunidad. Seguir bendiciendo el nombre del Señor, animando a los que estaban con él a que también lo hicieran. En segundo lugar, qué importante. Si tú has decidido vivir bendiciendo de continuo a Dios, el siguiente paso es animar a otros. Porque hoy en día muchos están en las condiciones de estos 400 que acompañaban al rey David. Hoy muchos necesitan ser animados verdaderamente, buscando y bendiciendo también el nombre del Señor. David no se conformó con que personalmente él hubiera decidido bendecir a Dios, porque era tan grande la bendición y estaba tan seguro del amor de Dios que él quería que más tuvieran esta relación con Dios y también vivieran bendiciéndolo continuamente. Acompáñame ahí en tu Biblia. Vamos a ver las ocasiones en las que el rey David manifiesta esta exhortación. Dice el verso 11 y 12. Y los llama de una manera tan tierna a estos que estaban con él. Vengan, hijos, óiganme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Él estaba presentándole a estos 400 el único camino para poder tener esperanza en esa condición en la que se encontraban. Y encontrar también la verdadera vida. Por eso Él los anima de esta manera. No se conformaba David vivir bendiciendo al Señor, sino un importante anhelo de su corazón era que otros también llegaran a conocerlo y vivieran bendiciendo al Señor. El que bendice al Señor busca que otros más le conozcan, le sirvan y le bendigan. Por eso el llamado que la iglesia tenemos, hermanos, y que ahora pareciera que se ha detenido, es llevar la palabra a aquellos que no le conocen. Y a los que le conocen, exhortarlos a bendecir al Señor continuamente. Porque lo he meditado en estos tiempos. Con este confinamiento estamos dependiendo o utilizando más bien estos medios para poder hacer llegar la palabra, para recibirla. Pero le comentaba con mi esposa en la semana, ya los tiempos que teníamos para salir a evangelizar a la calle, las campañas, los eventos que organizábamos como iglesia este año, pues no se pudieron llevar. Esperemos que pronto se pueda retomar, pero busquemos esas oportunidades para animar a otros. Y nuevamente, hermanos y amigos, en casa, animemos, porque algo importante, el rey David no solamente a través del Salmo animaba a estos 400 y a todos aquellos que durante siglos hemos leído este Salmo, sino lo hizo con su vida. Tomemos también este desafío, animemos a otros a bendecir a Dios con nuestras palabras, con la misma palabra y también con nuestro testimonio. Que los demás puedan ver en nosotros un corazón, un hijo del Señor que verdaderamente le bendice en todo momento. En el verso 8 y 10 vamos a encontrar otro llamado. Gusten y vean que Dios es bueno. En medio de esta situación tan complicada, David llama y le dice a estos afligidos, gusten, vean lo bueno que es Dios, lo bueno que es Jehová. Dichoso es el hombre que confía en Dios. Hoy tenemos esa oportunidad, tenemos esa verdad, porque nosotros somos dichosos. En verdad, qué dicha es bendecir el nombre de Jesús. Animemos a otros con todo nuestro corazón. Acompáñame ahí en tu Biblia a Isaías un poquito más adelante, Isaías 55.
y este llamado que hace el profeta, el Señor a través del profeta Isaías, capítulo 55, esta hermosa porción que tiene como subtítulo en la Reina Valera, misericordia gratuita para todos. Dice la palabra del Señor: a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compren. Vengan y compren lo que no se puede comprar con todo el dinero, porque lo más importante de este mundo no se compra, y mucho menos con dinero, porque ya se ha pagado, porque el Señor Jesús pagó el precio, porque Dios en su voluntad de bendecirnos entregó a su propio Hijo, para que nosotros podamos iniciar este camino de bendición aceptando ese regalo de vida eterna. Y dice esta porción: a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastan en dinero? ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y a veces nos podemos estar en esta condición, queriendo comprar con dinero lo que en verdad no nos bendice. Si el Señor nos da por completo y gratis para nosotros, por su gracia, por su misericordia, pero a un costo muy alto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ahora por fe Él nos llama a que la recibamos, pero nosotros le hemos recibido. Y aun si hoy hubiera alguien que está escuchando este mensaje y reconociera que no está caminando con el Señor, que no se ha arrepentido y que no le ha recibido, hoy es un buen tiempo para que venga y compre. No con dinero, porque el dinero no compra aquello que es de bendición, de verdadera y eterna bendición. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan, en el verdadero pan? El mismo Señor Jesús dijo que Él era el pan de vida. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Hermanos, el esfuerzo de nuestro trabajo, el Señor lo utiliza para proveer, pero en verdad no sacia el alma, y menos el alma del angustiado. Por eso el rey David sabía que tenía que bendecir al Señor, porque el Señor, aún en medio de la dificultad, lo estaba bendiciendo, y animaba a los que estaban junto con él, porque necesitaban ser bendecidos y bendecir al Señor. Óiganme atentamente, coman del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinen vuestro oído y vengan a mí, dice el Señor. Oigan y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hermano, qué grande bendición. Hablando en esta tarde de bendiciones, de bendecir a nuestro Dios, bendecir a mi Dios continuamente y animar a otros, así como Isaías, así como David, así como todos estos hombres que en la palabra y que aún en la historia de la iglesia han decidido bendecir a Dios y animar a otros también a recibir la bendición de la salvación, a caminar con el Señor continuamente y a animar a otros a vivir bendiciendo a Dios. Vamos a terminar, pero no sin antes poder hacerte esta pregunta. ¿Con cuánta pasión y con cuánta insistencia estás buscando bendecir a Dios y que otros lo bendigan? Con nuestros labios y sobre todo con nuestra vida, con nuestro testimonio. Por eso el rey David, este hombre conforme al corazón del Señor, por eso lo conocemos como un hombre conforme al corazón de nuestro Dios, porque pudo haber cometió pecado, cometió errores, pero nunca dejó de arrepentirse
y nunca dejó de bendecir continuamente a Dios y animar a otros a bendecirlo también. Nuevamente, el llamado es a que bendigamos a nuestro Dios en casa, donde el Señor nos lleve, en nuestra iglesia, pero que vivamos continuamente bendiciendo a nuestro Dios. Que los demás puedan ver en nosotros la verdadera alabanza. Y entonces sí, concluimos con el versículo 1 y con el número 2. Versos 1 y 2, la conclusión a este mensaje. Por eso el rey David inicia con lo que para nosotros en esta tarde es la conclusión. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Hay grande bendición y bendición eterna para los que temen al Señor. Ese es el mensaje. Que sea nuestro sentir, que sea nuestro vivir, el que nos anima en este domingo, el rey David, el Señor a través del rey David, en este Salmo 34. Bendeciré a mi Dios continuamente. Y además de bendecirlo continuamente, animaré a otros a que reciban las bendiciones del Señor y que bendigan también junto conmigo a nuestro Dios perpetuamente. Ese es el mensaje, Iglesia de Viveros. Vivamos bendiciendo a nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Él nos bendice en gran manera y que en este tiempo, como siempre, nos sigue sosteniendo. Vamos a orar para que el Señor nos siga bendiciendo y nosotros respondamos de la misma manera. Vamos a orar. Señor Jesús, le damos gracias, mi Dios, en esta tarde, en este domingo, en el que su iglesia, Señor, nos reunimos para poder bendecir su nombre. Gracias, Señor. A veces estamos tan acostumbrados a todas las bendiciones, Señor, que de usted recibimos, que llegamos a olvidarlas. Pero fiel es usted, Señor, que aun cuando nosotros hemos mostrado olvido, usted nunca se ha olvidado de nosotros. Porque grandes promesas, grandes y maravillosas promesas encontramos en este Salmo y en toda su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos ha rescatado y lo ha hecho de una manera poderosa. Y con ello, Señor, ha capacitado a nuestra alma, a nuestro corazón para poder bendecirle. Gracias porque de todas nuestras angustias usted nos libra. Gracias porque usted escucha, Señor, nuestros clamores. Gracias, Padre hermoso, porque su ángel, porque usted, Señor Jesús, acampa alrededor nuestro y porque usted, Espíritu Santo, mora. Qué gran bendición podemos recibir nosotros, porque para el rey David, Señor, usted era una promesa, pero para nosotros, Señor, es la revelación. El cumplimiento, Señor, de esa promesa se ha dado en nuestras vidas. Y ahora por fe le decimos, Señor, ayúdenos a vivir bendiciendo su nombre verdaderamente, con nuestros labios y con nuestra vida. Y ayúdenos también en medio de este tiempo de tanta necesidad, de tanta angustia, de tanto temor, aún en medio, Señor, de una pandemia. Ayúdenos a vivir bendiciendo su nombre y animando a los demás a que le bendigan, Señor, porque Padre, usted es nuestro Dios de toda bendición. Bendiga a su iglesia de Viveros y síganos guiando, porque somos grandemente bendecidos. Le damos gracias en esta tarde y bendecimos continuamente su nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Que tengan una bendecida tarde.